Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un cirujano plástico que se encuentra en Venezuela. Se llama Álvaro Gil. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Jorge, gracias. Muy bien, excelente, saludos. Mira, bueno, ¿por qué se dice plástico? ¿Por qué se dice cirujano plástico? Cirujano plástico porque tiene la capacidad de usar la plasticidad de los tejidos para reparar defectos en el cuerpo. Cuando la cirugía plástica se inició, las lesiones eran dadas por la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Claro, data de mucho antes, pero de ahí viene más o menos el término de cirujano plástico, la plasticidad de los tejidos. Porque, bueno, hay una diferencia entre cirugía estética y cirugía plástica, ¿no? La cirugía plástica abarca todo, ¿no? Sí, la Y, cirugía, la, cir- la cirugía plástica se encarga de reparar defectos. La cirugía estética, bueno, como bien saben, pues, de mejorar las condiciones del cuerpo para alcanzar el mayor potencial de belleza que pueda tener una persona. en tu caso en especial, ¿te dedicas a la plástica en general o a la estética? En realidad, el título nuestro acá en Venezuela es cirujano plástico, estético, reconstructivo y maxilofacial. Y en todas esas áreas me dedico yo. Eh, la cirugía plástica sería la parte de traumatología, que es la parte de quemados, a la cual también me dedico tanto en público como en privado. Yo estoy en el público, en el hospital universitario doctor Rangel, en Coche, que es el periférico de Coche, y hago la cirugía estética en privado, cirugía reconstructiva, pues reconstrucción de mamas, de cáncer de piel, y la parte de maxilofacial, lo que es todo lo que es trauma facial, se encarga, nosotros somos el traumatólogo de la cara, pues, ¿no? Los traumatólogos se dedican a las fracturas de los huesos de toda la parte diferente de la cara, del cuerpo, y nosotros nos encargamos de la cara. Y bueno, en estos días leí un artículo del que era digamos, el bodyguard de Lady Di, de Diana Spencer, y Ajá. bueno, que aparentemente pues fue el único sobreviviente del accidente y tuvo que le hicieron una reconstrucción total de la cara porque estaba, no sé cómo, totalmente fracturada la cara, ¿no? Y otras partes del cuerpo, pero es increíble, o sea, la persona pues se ve bastante bien y me imagino cómo habrá sido todas las operaciones que habrá tenido y eso, ¿no? Esa es la magia que se da en este tipo de cirugía y de medicina que nosotros ejecutamos. Mira, A veces Álvaro, no se logra con una sola cirugía llegar a la reconstrucción o a la expectativa tanto del cirujano como del paciente, y hay que hacer varias cirugías, sobre todo en problemas de este tipo de accidentes. y para llegar a ser cirujano plástico, ¿cómo es tú tienes que ser cirujano general? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, para ser cirujano plástico, más o menos tienes que estudiar unos 14 años. Tienes que hacer 6 años de pregrado, que en cualquier universidad del país donde den la carrera. Luego tienes que hacer obligatoriamente, aquí tenemos que hacer un año de rural, que no es estudio, pero sí es parte de la formación de uno como médico. Y luego, si logras entrar de una vez, porque para entrar a los posgrados hay que tener una serie de credenciales que tienen que tener en cuenta que trabajos publicados, de investigación, trabajo, experiencia en hospital como médico residente, como médico interno. Y, y si entras de una vez de esos
de una vez al posgrado, el posgrado de cirugía plástica dura 3 años, de cirugía general dura 3 años, en algunos posgrados puede durar 4 años, y luego, si ingresas de una vez saliendo de cirugía general a plástica, pues son 3 años más. Entonces, en promedio son 13, 14 años que tienes que estar estudiando. Y Estudiando durante, para optar a la credencial, pero después que te gradúas tienes que seguir siempre actualizándote y formándote, y nunca sales con todas las herramientas de los posgrados o de un posgrado, sino tienes que seguirte formando. durante, me imagino, durante el posgrado, pues también estás participando ya digamos, en la parte práctica, en los hospitales, en reconstrucción, en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en la estructura del posgrado, por ejemplo, en cirugía plástica, en los de primer año se dedican a hacer la parte de traumatología, manejar los quemados, lo que incluye lo que es los baños de quemados, las curas, eh, y, los traumas faciales. En segundo año se ve, el residente de segundo año ve las secuelas de los quemados, hace que si maneja lo que es la cetaplastia, la parte reconstructiva, el manejo de los trastornos de cicatrización, como cicatrices queloideas, cicatrices hipertróficas, eh, y la parte de maxilofacial, eh, lo que es tratar las fracturas de órbita, las fracturas de mandíbula, de maxila, las fracturas nasales. Y en tercer año se ve lo que es la parte, bueno, perdón, en segundo año también haces 2 rotaciones extramuro. Haces una rotación por el oncológico, un hospital oncológico, donde ves todo lo que es la parte de reconstrucción oncológica, y haces otra de congénito por el hospital San Juan de Dios. En tercer año ves todo lo que es estética, es decir, lipo, rino, mama, glúteos, abdominoplastía, toda esta parte. Pero la cirugía plástica es una especialidad muy, muy compleja y muy completa. Generalmente las personas asocian cirujano plástico a mamas, glúteos, lipo y nariz, y no es así. Claro, pero digamos que es lo que prácticamente se le hace propaganda, pues la otra parte se queda, digamos, en la parte oculta de lo que ocurre en los hospitales, en lo que ocurre en las clínicas de emergencia, y me parece que es quizás Sí, lo más complicado, lo más quizás difícil, porque se trata a veces de contribuir a solucionar una emergencia, no es algo planificado, no es algo eh, que sí. es estándar, pues, me imagino, ¿no? Bueno, ahorita, previo a esta comunicación que tenemos, me llamaron de la clínica porque hay un niño de 10 años que se cayó y se rompió en la frente, y tiene una herida que tengo que ir a suturar en un rato cuando terminemos, pues. Bueno, y me imagino que será eso cuestión de todos los días, pues, porque ustedes tienen una forma también de suturar las heridas distinta a los otros cirujanos. Sí, 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 es así. Siempre usamos una sutura intradérmica, o usamos suturas mucho más delgadas, que nos va a permitir dejar menos rastros de que estuvimos ahí reparando la herida. O hacemos combinación de suturas en planos profundos que nos mantengan unidos los tejidos, y luego hacer una sutura que la cicatriz sea la más óptima desde el punto de vista estético, que es lo que toda persona busca. Claro, mira, bueno, ustedes cuando hacen, digamos, viene un paciente y los consulta, ustedes tienen una forma, me imagino, con ayuda del computador, presentarle, estamos hablando ahorita de estas, digamos, cirugías, Aplicaciones.
cirugías para la belleza. Tienen aplicaciones que permita al paciente imaginarse cómo se vería después de una rinoplástica o algún tipo de operación de este tipo. Pues se te fue la imagen. A ver, ajá. Sí, que me están llamando. Ajá. O Sí, sea, ¿tienes sí hay alguna forma de para que el paciente tenga más sí, confianza de los resultados? esas aplicaciones son un arma de doble filo. Sí existen y tener esa aplicación, tú puedes hacer una proyección del paciente, pero puede pasar que después que le hagas la cirugía, él quede de una forma diferente a como se la planteaste en la aplicación y bueno, tengas algún inconveniente con él porque sus expectativas eran quedar según esa Claro. aplicación y esa aplicación es virtual. Lo mejor es siempre llevar al paciente a un escenario donde las expectativas de él sean alcanzables según la fisonomía de su cara y que sean reales. Y hay algo, tú recuerdas que siempre en las películas, cuando se trataba de una escena en cirugía plástica, yo recuerdo que niños empezaban como a quitarle la venda de la cara a la gente y Sí, cuando quitaban toda la venda, ya la persona estaba totalmente cambiada y sin un edema, sin un hematoma ni nada. Eso es totalmente falso. Toda sí. cirugía, toda cirugía requiere mínimo 6 meses para ver el resultado final, para que el edema baje, para que los tejidos pues se retraigan, cicatricen, las cicatrices ya no sean tan rojas, sino sean más claras. Entonces, eso no es así como las personas piensan que es inmediato que van a ver el resultado. Entonces, Ok. la consulta previa es muy importante para uno saber qué paciente tiene, cuáles son sus expectativas. Entonces, pacientes con expectativas inalcanzables son pacientes que uno no debe operar, porque después va a tener un problema. Poder decirle al paciente hasta dónde puedes tú, según tu experiencia o tu capacidad como cirujano, conseguir el objetivo que ella quiere y explicarle los posibles escenarios, porque en toda cirugía pueden haber complicaciones, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista estético. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa que uno diga en la consulta, pues es tomado como una situación que pueda suceder. Pero si tú no lo dices y lo dices es después que ya pasó, puede ser tomado o es tomado como una excusa. Claro, pero tú, digamos, me imagino que los médicos le dicen, pongamos todo lo posible, todo lo que puede ocurrir, y no son los que empujan a la persona a que se haga esa operación. Todo esto, estamos hablando en estos casos también de quizás operaciones que son opcionales, pues que la persona puede vivir sin esa operación, puede continuar su Sí, vida. Es sí. decir, son La- decisiones personales y en esta parte de la decisión personal, ¿ustedes tienen en el equipo personas como psicólogos o algún otro tipo de personas que ayude a la persona a que consolide su decisión o es algo que la persona tiene que buscar por su cuenta? Generalmente uno, como cirujano plástico, en el transcurso de su carrera, pues se transforma en psicólogo, psiquiatra y va determinando qué paciente puedes operar o qué no. Y bueno, si en algunos casos puedes apoyarte con un psiquiatra o un psicólogo, porque hay algunos pacientes que pueden tener una cosa que se llama el síndrome dismórfico. Síndrome dismórfico es un paciente que aún estando bien, él se ve deforme. Y ese paciente va a ser, o los pacientes adictos a la cirugía, también los he tenido, que piensan que cirugía tras cirugía van a obtener un mejor resultado y es todo lo contrario. Cada vez esos tejidos están más lesionados y el resultado pues no va a ser el tan anhelado por ellos. Entonces, para la consulta preoperatoria es importante para uno ver esas posibles alarmas que se nos puedan encender y descartar un paciente
o diferirlo. Por ejemplo, llegan a consulta personas con obesidad grado 1, con obesidad grado 2. Esas pacientes no se pueden operar porque los riesgos de tromboembolismo son muy altos. Entonces, lo que yo hago en mi caso es decirle, no estás lista todavía para ser operada, pero debes bajar 10, 15, 20 kilos de peso. Y entonces ahí sí te opero para que tú salgas de tu cirugía en las mejores condiciones y con vida. Otro de los casos que es muy frecuente es personas que quieren hacerse, le llaman todoplastia. Quieren hacerse la cara, el cuerpo, la nariz, las mamas, el abdomen, los glúteos. Entonces, ya después de 5 horas que uno está en el quirófano operando, la capacidad de uno empieza a disminuir porque ya estás cansado. Las alarmas se empiezan a encender. Un paciente que tiene mucho tiempo en el quirófano empieza a enfriarse. El quirófano es un lugar frío, donde la temperatura óptima es de 15 grados. Entonces, imagínate una persona ahí desnuda, claro, está cubierta por unos campos, pero siempre penetra el frío, está expuesta. Cuando tú abres la persona, pues los tejidos empiezan por convección a disipar calor esa persona se va enfriando. Una persona que se va enfriando eh, pierde la capacidad de coagulación. La hipotermia lleva a mayor sangrado. Entonces, y el tiempo en una mesa operatoria va a llevar al paciente a que aumenten los riesgos de producir trombos en las piernas que se pueden soltar o embolizar y viajar por vía venosa hasta el pulmón y el corazón y hacer lo que se llama una complicación grave que se llama tromboembolismo pulmonar, que eso compromete la vida del paciente. Entonces, tú dices, bueno, yo puedo durar en esta cirugía que tú quieres hacer tantas horas, es mi promedio. Entonces, cuando son muchas cosas que quieren hacerla, entonces dividimos la cosa. Primero hacemos una cirugía y luego hacemos la otra para evitarnos problemas. Claro, me imagino, o sea, lo que he visto no, me parece que son a veces unas transformaciones totales y bueno, hay que quizás hacerlo también gradual, ¿no? Para poder, el postoperatorio tiene que ser también factible, pues que sea más facilitar el Sí. postoperatorio, ¿no? Ah, hay 3 tiempos en cirugía. El preoperatorio, que es cuando la persona va a la consulta, se evalúa, se le hace su diagnóstico, su presupuesto y se hace la planificación de la cirugía y se solicita los exámenes. Luego viene la evaluación de los exámenes, que todos los parámetros estén bien. Si hay algo que está alterado, poderlo corregir y llevarlo en óptimas condiciones para el quirófano. Si hay alguna condición que comprometa la vida dentro del quirófano, entonces la cirugía pues o se difiere si tiene solución o no se hace. Ese es el preoperatorio. El otro tiempo es el transoperatorio, que es cuando estás ya dentro del quirófano y estás operando. Y el postoperatorio, que comienza una vez que sale el paciente del quirófano, pasa a la sala de recuperación y a la habitación. Ahí comienza el postoperatorio hasta 21, 30, 31 días, aunque un postoperatorio dura toda una vida, pero la etapa aguda es esa. Entonces, en esa etapa pueden haber, haber problemas de sangrado, de hemorragia, de descensos de la hemoglobina, de estos problemas también de tromboembolismo. Entonces hay que indicar eh, enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular para que la sangre esté más fluida y pueda por unos 7 días y evitar el tromboembolismo. Complicaciones como atelectasia pulmonar, que es el colapso del pulmón por mucho tiempo encamado al paciente o mucho tiempo en la mesa operatoria. Entonces tienes que mandarle a hacer ejercicios respiratorios para que ellos vuelvan a expandir sus pulmones y manejen mejor las secreciones. Infecciones de la herida, dehiscencia de la herida, es decir, que la herida se abra, necrosis por hematomas o por falta de riego sanguíneo. Es una serie de cosas que pueden pasar tanto durante la cirugía como después de la cirugía.
Y el médico debe estar ahí con un tratamiento enzimático, es decir, encima del paciente, en constante comunicación, para que cualquier giro de la nave, darle un golpe de timón para enderezar el rumbo hacia un puerto seguro y feliz de ambos, de uno como cirujano y de ellos como pacientes. Bueno, me imagino Para que, que es súper para, complicado. ¿Cuál es la capacidad entonces de una persona, de un médico de pacientes realmente que puede tener por mes? O sea, tiene que tener un límite, ¿no? Para poder dedicarle el tiempo bueno, requerido a cada paciente, ¿no? te puedo decir que en mi experiencia personal, cuando yo empecé como cirujano plástico, era mucho más temeroso, o más temerario, perdón, más temerario y más osado, y tenía como más energía. Y yo hacía 3 y 5 cirugías por día. Eso eh, fue un error de mi parte, porque cuando ya estás operando el quinto a las 8 de la noche, ya tu capacidad no es la misma que cuando estabas a las 8 de la mañana. Entonces, con el tiempo aprendí que lo mejor es hacer una cirugía por día. Aunque tú hagas una todos los días, te da para estar tranquilo, para dar lo mejor de ti a esa persona. A veces, pues, sacas 2 cirugías y son cortas, pero no es necesario tener que hacer tantas cirugías en el día para esta profesión no está hecha para lucrarte o para hacerte millonario, muy por el contrario de lo que la gente piensa. Aquí en Venezuela la cirugía plástica es mucho más económica que en otros países. En otros países es mucho más cara, y me imagino que debido a las demandas que son tan fuertes. Y entonces la capacidad de un cirujano mensual, pues deberían ser 20 personas, y terminarías agotado el fin de semana. Claro, Porque claro. no es solo el desgaste físico, sino cuando tú entras a una cirugía, Jorge, si empieza a sangrar, si las cosas no fluyen como tú las pensaste o las planificaste, todo comienza, te empiezas a estresar, y debes tener la capacidad para manejar ese estrés, no estresar al equipo, a tu ayudante, a la enfermera instrumentista, o pueden haber complicaciones desde el punto de vista anestésico también que te pueden estresar, y entonces eh, con el tiempo debes aprender a manejar el estrés, porque el estrés te agota y te desgasta. Y después de eso vienen los postoperatorios. Entonces, muchos postoperatorios van a haber complicaciones. Entonces, el único cirujano que no se le complican los pacientes es el que no opera. Claro. Entonces, mientras uno opere va a haber complicaciones. Así tu técnica haya sido impecable, porque hay cosas que dependen del paciente o dependen de el entorno del paciente también. Claro, me imagino que ¿No? tú, por ejemplo, también trabajas en un sitio, pues entonces ese sitio también tiene una capacidad, ¿no? Y tu equipo tiene una Sí, capacidad responsable, pongámoslo así, la capacidad es así. calculable con responsabilidad para poder atender los casos difíciles y los fáciles, ¿no? Exactamente. Y acompañarte de una institución que te respalde, y de un equipo que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y en qué momento hacerlo. Y bueno, la capacidad, si surge alguna complicación, para resolverla. Mira, Yo bueno, trabajo aquí antes eh, de nuestra conversación me metí en la asociación esta de la cirujanos Sociedad Venezolana de plásticos. Cirugía Plástica. Sí, bueno, entonces me sorprende que ahí hay uno de las cosas que hablan es procedimientos no quirúrgicos que todo médico cirujano plástico debería de dominar. ¿Por qué tiene que dominar un cirujano plástico médicos no quirúrgicos o métodos no quirúrgicos si
ya tienes, por ejemplo, bastante con estas 20 personas al mes. O sea, no me parece, es como expandir demasiado. Entonces, entra en la parte No, cosmética, ¿o qué? sí, sí, lo que pasa es que esos son procedimientos complementarios a la cirugía. Por ejemplo, una persona que quiera hacerse los párpados y tú le puedes ofrecer tratamientos complementarios, o que quiera hacerse la cara, hacerse un lifting facial, cervicofacial, que incluye blefaroplastia superior e inferior, es decir, hacerse los párpados superiores e inferiores y estirarse la cara y el cuello. Puede tener la frente arrugada, y entonces tú le ofreces un procedimiento complementario que es la aplicación de toxina botulínica tipo A o del conocido Botox. O puedes hacerle rellenos con filler, con ácido hialurónico y mejorar los surcos nasogenianos, mejorar algunas arrugas o hacer estos surcos nasoyugales, o colocar plasma para regenerar la piel y dar un aspecto de mayor lozanía. Son procedimientos complementarios a la cirugía. Pero no Y los son tendría que hacer procedimientos el cirujano, no los tendría que hacer el cirujano, pienso yo. Podría hacerlo, pero es como algo que puede ser, digamos, hecho por alguien que acompaña al cirujano, pues que, o no, ¿Como quién? ¿Como quién? no sé, o sea, me parece porque lo que veo que tú me estás diciendo, me parece que tu trabajo como cirujano es bastante complicado, es bastante de mucha responsabilidad y es invasivo en sí, ¿no? Entonces, bueno, ponerte todavía unas cargas más, como, me parece como que no te está ayudando mucho, no sé, a lo mejor. No, no, no son cargas, es otra de nuestras responsabilidades. Actualmente la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Estética, Reconstructiva y Maxilofacial, que está presidida por la doctora Gladys Chow, un grupo de médicos especialistas con mucha responsabilidad, se dedican a dar las directrices que los cirujanos plásticos en este país deben llevar para mantener en alto nivel nuestra especialidad, tanto desde el punto de vista de nuestros resultados como de la seguridad del paciente. Entonces, eso que acabas de decir me da pie para hablar de algo que tú dices, no, lo podría hacer otra persona porque no es tan preocupante. No, sí lo es. Colocar, actualmente hay una campaña contra el intrusismo, porque Eso como vi la también, sí. cirugía estética es tan, o la estética es buscada, la cosmética, entonces médicos que no tienen formación para esto, pues se adentran en este campo buscando lucro, y ahí empiezan a llegar pues complicaciones o empiezan a haber deformaciones de personas porque eh, personas inescrupulosas como eh, personas que ni siquiera son médicos se ponen a inyectar biopolímeros, entonces le dicen a las personas que esto es células expansivas, que esto es ácido hialurónico en el glúteo o biopolímeros en la cara. Entonces vienen todas estas personas deformadas y empiezan a decir o a pensar que estas deformaciones fueron por la toxina botulínica. En cuanto a la aplicación de fillers, eh, si tú canulizas un vaso de la cara tiene mucha vascularización. Puedes dejar ciego a una persona si tú no conoces la anatomía. Entonces, debes ser un perfecto conocedor de la anatomía de la cara para no dejar a esta persona con secuelas temporales o permanentes. Eh, un ácido mal colocado puede producir necrosis de la punta nasal, puede producir necrosis en los labios. Eh, Colocaciones de toxina botulínica pueden producir estrabismo si lo colocas muy cerca acá del ojo, o puedes producir la caída
de la frente. Entonces, como especialistas de la cirugía plástica y la cirugía estética, es nuestra responsabilidad formarnos en este campo, estar en constante actualización. Y en la actualidad va a empezar un programa de recertificación de los cirujanos plásticos de este país para que todos manejemos uniformemente los conceptos y entre todos pues nos retroalimentemos. O sea, Entonces, los cirujanos plásticos están obligados a pertenecer a esta asociación, o pueden haber cirujanos plásticos que no pertenecen a la asociación. no se está obligado. Esto es algo gremial. Si lo que pasa es que si perteneces a ellos, pues si tienes, obviamente estás como protegido por un grupo de especialistas que están preocupados constantemente en la formación de los residentes que van a egresar y estar dando información a los especialistas que ya existen. A la hora de un problema legal, pues la sociedad venezolana cuenta con abogados para asesorar a los cirujanos plásticos que puedan tener problemas legales en su ejercicio profesional. Entonces, hay quienes en este país pues se han graduado como cirujanos plásticos, pero no están certificados, no son miembros de la sociedad. Yo soy miembro de la Sociedad Venezolana y como tal me debo a ese gremio de seguir las directrices que ellos pues imparten, que son más para protegernos a nosotros y para que los resultados pues sean óptimos que para controlar a cada persona. No, bueno, yo me imagino que es también una oportunidad de intercambiar con gente que está en el área y de tener formas de hacer, digamos, actualizaciones y de compartir experiencias. Durante el tiempo de pandemia, nosotros estuvimos, siempre hemos estado en conferencias vía Zoom, talleres, todo el tiempo, sin parar la parte de la actualización en nuestra área, pues. Y ya que vamos saliendo como de esta pandemia, pues se están retomando nuevamente los cursos presenciales y el fin de semana pasado estuve en un curso de actualización de toxina botulínica y yo pongo Botox de hace varios años, pero aprendí muchas cosas que no manejaba, pues. Entonces hay que bajar un poco el ego como cirujano y dejar, yo me la sé toda, y mantenerse pues aprendiendo de los demás. Y sobre todo uno aprende de los errores. Los errores que uno comete son duros. Yo me acuerdo que una vez fui a un congreso y había un profesor ya calvo y decía, un experto es todo aquel que ha vivido todas las complicaciones. Transformarse en un experto es duro, porque ningún cirujano quiere tener una complicación. Pero he aprendido que son inevitables, siempre las vas a tener y son necesarias para tu crecimiento. Porque si tú no tienes complicaciones, entonces tú creces mucho. Entonces levitas, yo soy Superman y no me pasa nada y te vuelves peligroso porque entonces piensas que todo va a salir bien y no, hay que tener mucho cuidado. Sí, cuando te caes de acentón completo, como quien dice, ¿no? Es mejor aprender también de las fallas, de los defectos y esas cosas. Mira, bueno, todas las personas que pasan por este programa, yo les pregunto su concepto de la felicidad y les pido que nos dejen un eslogan. ¿Cuál es tu concepto de la felicidad? Mi concepto de la felicidad es estar en paz contigo mismo y con con las personas que has interactuado y las personas con las que tocas su vida. Ese es mi concepto.
y tienes un eslogan que tenga que ver con la belleza, con la estética, o cómo son tus eslogans de vida. Bueno, no, mi eslogan profesional es donde comienza la magia. La magia comienza, y yo pienso que la magia comienza cuando tú te aceptas tal cual eres y eres feliz con lo que tienes. Sin embargo, mi profesión está hecha para identificar potenciales de belleza y alcanzarlos. Claro, o sea, para Sin, mejorar lo que ya está ahí, sin, pues. sin distorsionar. La mejor cirugía plástica para mí es la que no se nota. Claro, o sea, cuando la persona queda que no se sabe si te has Si tenido una hiciste cirugía. algo, si hiciste algo, no sé qué te hiciste, pero te ves mejor. Sí, te quitaste la barba. Entonces, sí, bueno, me parece o sea, yo, por ejemplo, admiro a las personas que hacen tu trabajo porque me parece que es un trabajo muy difícil porque se trata tienes que tener mucha ética, tienes que tener un concepto, digamos, de prácticamente ser un artista plástico, quizás en ver lo que los demás no ven, que a lo mejor creen ver, pero tú los ves con más realismo y puedes ayudar a soñar y esas cosas. Y bueno, y aparte de eso, bueno, por lo que tú dices, estás unido a esa persona unos cuantos días después, o sea, palpitas con esa persona y vives con una Sí, persona, ¿no? sí, convives por un tiempo y esa relación no se pierde. Yo me he convertido en médico de cabecera de la gran mayoría de mis pacientes. Después no solamente me buscan como cirujano plástico, sino si tienen un dolor de cabeza, si les pasó algo, siempre me llaman. No sé si a todos les pase, pero a mí me pasa. Y una anécdota que te quería contar es que cuando yo salí de bachillerato, eh, que uno está decidiendo, bueno, qué rumbo voy a tomar, cuál va a ser la carrera que voy a escoger. Me gustaban dos materias mucho, que una era biología y la otra era dibujo arquitectónico. Entonces yo me fui a estudiar a San Cristóbal en la UNED arquitectura e hice un semestre de arquitectura y amanecí haciendo maquetas y yo decía, pero yo quiero amanecer aprendiendo cosas. No, en ese momento no sabía por qué me gustaban las dimensiones, las proporciones, y yo me fui a Mérida a estudiar medicina en la ULA. Con el tiempo descubrí por qué había pasado por eso. Porque en la cirugía plástica es ciencia y arte. Sí, bueno, Ahí confluye. yo creo que hay muchas profesiones que los ingredientes hacen falta tenerlos, pues ahí te hace falta tener el ojo clínico, el ojo de la belleza, el ojo de la Sí, estética, hace falta tener también la parte, eso que tú dices, de psicología, de inteligencia emocional, de saber decir sí. que no en una forma que sea Elegante. convincente, elegante, Sí. de guía, o Y sea, sin discriminar. Sin sí. discriminar. Entonces, muchos cirujanos temerarios han tenido problemas con pacientes con obesidad que otros cirujanos no operan y entonces ellos sí los operan y ahí vienen las complicaciones. Sí, bueno, digamos, una de las cosas que la gente quizás trata también como de ver si pueden tener milagros o pueden tener caminos cortos o pueden tener, y es bueno que la gente pues sean, digamos, holísticos y le digan, bueno, vas a solucionar esto, pero vas a tener esto, vas a tener, es Sí, decir, hay que, a veces me llegan a la consulta privada personas que, por ejemplo, un ejemplo, la persona se quiere operar las mamas y es una muchacha joven y tal. Le digo, tus mamas están muy bonitas, son perfectas, la cirugía plástica no te va a dar un plus más allá de lo bella que son. Este, pero tienes un lunar ahí en la cara, una verruga en la cara que eso, si te la operas, sí te va a mejorar.
Entonces trato como de llevarla a otro escenario para que se opere otra cosa que sí le va a dar más belleza que dañarse las mamas. Claro. Yo me dedico también a la docencia. Estoy en Coche, estoy con residentes de posgrado que hacen su pasantía allá. Son residentes de la Cruz Roja que pasan por Coche. Y los lunes y los viernes estoy en la Academia Militar de Medicina dándole clase a los muchachos de cuarto año de cirugía. Y esas son actividades que me llenan mucho, me hacen estudiar y me nutren como persona y como profesional, porque estoy dando a las generaciones actuales y futuras parte de lo que me dieron a mí en el pasado y lo estoy como retribuyendo, pues. No, bueno, me parece fantástico. Además que pienso que lo que te dieron en el pasado, aunado a la experiencia, pues se potencia a lo Es, máximo si es, eres buen comunicador, pues. O sea es que mayor. sí, Y no es. hacemos labor social, operamos pacientes con cáncer de mama y le hacemos su reconstrucción. Bueno, tenemos pacientes quemados, pacientes fracturados en la cara. Entonces, es una labor bastante holística, como dijiste, eh, y un poco ecléptica, porque hay que tener de todo lo que dijiste, de buen Así es. cirujano, de buena persona, de buen psicólogo. eh, Y de mantener los 20 al mes. o sea, ya Mira, actualmente no se mantiene. O sea, no, eso, ya, por lo menos yo no los tengo, los 20 al mes. Eh, eh, Creo que 3 a la semana es una buena dieta está bien, está económica. bien. Tres, Mira, tres a la bueno, semana, yo hago tres, sí, 3 a la semana privado. Públicos tengo muchísimos, porque siempre, mire, vamos a solucionar este problema, vamos a operarlo. claro. Mira, bueno, Álvaro, un abrazo. Gracias por tener, digamos, darme esta oportunidad de hablar contigo. No, Y, gracias a ti. y bueno, me parece que he aprendido bastante, tenía muchas expectativas con la entrevista porque es un tema que a mí me parece que es muy difícil para mí meterme a aceptar que existe todas estas técnicas y todas esas cosas. Me causa un poco de estrés, pero la entrevista fue mucho más fácil de lo que pensé. Así que, Que bueno, yo quisiera saludar en vivo a la profesora Marlene Mogollón, desde acá, quien la quiero mucho y tiene mucho mi cariño y mi respeto, que es bueno, la abuela de mi... excelente comunicadora también porque Sí. escribe muy bien, hace un blog muy bueno de las entrevistas y Es realmente una profesora de literatura, admirable, ¿no? Sí. es una profesora nata, de niña es profesora y profesora de literatura. Pero digamos, puede ser una perfecta periodista porque capta muy bien Sí, todos señor. los temas y lo sabe, digamos, ponerlos en forma escrita, muy que la gente pueda, digamos, el que no entiende la entrevista, después tratar en cámara lenta de captar lo que se ha dicho en la entrevista, los puntos claves de la entrevista, los puntos Sí. principales de la entrevista, ¿no? Sí, y bueno, y agradecerle a ella por el enlace contigo y a ti por darme esta oportunidad a través de tu ventana y de tu Instagram, que me vean más personas y que sobre todo sepan en el mundo entero a través de las personas que te siguen que la cirugía plástica no es solamente teta, culo y perdón por la palabra, sino va más allá, una cosa mucho Bueno, yo más creo allá. que a partir de hoy, o por lo menos en esta entrevista, queda bastante claro de que es algo que tiene que existir, que no es un lujo, que no es una cuestión de, digamos, No, de abusar como mira, sino que es una cosa tú necesaria sabes en cada hospital, ¿no? Tú sabes que hace mucho tiempo existió un médico en la India que se llamaba Susruta
en los años, eran años 300 después de Cristo, más o menos. Su ruta fue un médico hindú muy habilidoso que hacía reconstrucciones nasales y todavía existe, se llama el colgajo indiano. Cuando hay problemas aquí en la punta, se baja un colgajo de piel para reconstruir la nariz y luego se hace otro procedimiento donde se corta el pedículo y todo esto. Entonces, él se hizo muy habilidoso reconstruyendo nariz porque en esa época se castigaba la infidelidad femenina con la amputación de la punta nasal. Bueno, imagínate, ahí sí es verdad que yo las comprendo si se mandaban a hacer su nueva nariz. Mira, Álvaro, bueno, un abrazo y lo mejor para ti y que sigas siendo, por supuesto, un supermédico y tengas oportunidades de ayudar a mucha gente. Gracias, Jorge. Nos seguimos viendo, estoy a la orden por aquí en Viena. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.